Bueno, buenos días de nuevo. La Fundación 1 de Mayo les da la bienvenida a este Congreso Autoritarismo y Guerra en defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz. Bienvenidos a Asturias, bienvenidos a Xixón, a todos y todas los que venís desde fuera. Durante estas dos jornadas vamos a tratar de entender, entre otras cosas, como habéis podido ver en la presentación de este Congreso, cómo las élites económicas están tratando de convencernos de que hemos, entre otras cosas, de aumentar el gasto militar. De hecho, esta misma semana, Donald Trump, erigiéndose en una especie de presidente del mundo, volvía a amenazar, volvía a insistir en que España debe llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Pues bien, intentaremos ahondar, arrojar luz sobre el verdadero fin, la verdadera meta de todo esto, que no es sino el control de recursos y de mercados, viendo de qué forma puede, y de hecho está afectando ya a nuestras democracias. En este escenario, por estas butacas, irán pasando casi una veintena de mujeres y de hombres para, como decimos, tratar de esclarecer, tratar de arrojar luz, invitar a la reflexión para que nos preguntemos por qué caminamos hacia una militarización cada vez mayor y para que sepamos identificar cuáles son sus campos de batalla, cuáles son las amenazas. De estos 2 días van a salir propuestas. Lo ideal sería, y lo ideal seguramente sea así, trasladarlas a la calle, a nuestros círculos próximos, familiares, laborales, sociales, para tratar de invitar a la reflexión al mayor número de personas posibles. Como decimos, trataremos de abordar todos los asuntos del programa de la manera más clara posible. Se hablará, por ejemplo, lo habéis visto, del papel de los medios de comunicación, de las redes sociales, en la configuración del poder político o del impacto de la digitalización y de la inteligencia artificial en la participación ciudadana, de sindicalismo y de autoritarismo, del lawfare, el uso de la justicia para atacar al adversario político y desacreditarle. Y con esta introducción vamos a empezar ya con las ponencias inaugurales de este Congreso, impulsado por la Fundación 1 de Mayo, y lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Zapico, a quien invito ya a subir al escenario, al secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, collacios, collacies, afalláis en Asturias, porque estáis en vuestra casa. Si decimos hoy que la democracia está en peligro, no es ninguna exageración. Todos lo vemos. Una ola reaccionaria, un tsunami autoritarista, recorre el mundo. Lo hemos visto con el asalto al Capitolio. Lo hemos visto con el intento de golpe de Estado en Brasil. Lo vemos todos los días cuando el presidente de Argentina, Milei, dice que el Estado es un parásito, que los impuestos son un robo, cuando cuestiona la justicia social, mientras apalea a los abuelos y abuelas en Argentina que ya no tienen para pagarse medicinas. Lo hemos visto y nos duele estos 2 años de genocidio en Gaza. Por muchas razones, seguro que entre ellas un gobierno terrorista de Netanyahu, que estaba arrinconado con la justicia por temas de corrupción, pues durante 2 años ha hecho una limpieza étnica en Palestina para también cubrir sus propias miserias, haciendo saltar por los aires todo el orden internacional, y durante estos 2 días hablaremos de ello, pero todos ellos con una clara estrategia: intentar sembrar el miedo. Por eso atracan a las universidades, a la cuna del conocimiento. Por eso criminalizan y tratan como terroristas a inmigrantes, trabajadores y trabajadoras que tratan de simplemente poder llegar a final de mes. Y por eso atacan a las mujeres, porque saben que el movimiento feminista está cuestionando de base este sistema cuando exigen que si son la mitad de la población tienen derecho a la mitad de todo. Trump no es más que la punta del iceberg, la cara visible de un movimiento de oligarcas insaciables, unos vampiros de lo público
que atacan la sanidad, la educación, los derechos laborales, las pensiones. Y evidentemente lo hacen para hacer negocio. Y frente a ese modelo empresarial de éxito que proclaman, la única verdad es que son protagonistas de la cultura de la corrupción y del pelotazo, y que frente a ese modelo de empresarios de éxito lo que hay es avaricia, pero no solo intereses económicos. También hay unos intereses ideológicos de fondo que se pueden resumir en que quieren imponer la ley de la selva, la ley del más fuerte, que quieren imponer un sistema donde no haya reglas y, por lo tanto, les sobra la democracia. Les queda grande la democracia, les estorba la democracia. Porque su plan es desproteger a la mayoría social que necesitamos de esos servicios públicos para poder tener una vida justa, una vida en paz y una vida que nos permita llegar a final de mes. Y les sobra la democracia porque su estrategia es eliminar la igualdad de oportunidades que significa la democracia para imponer el modelo de transmisión del poder que siempre les ha gustado, que no es otro que la herencia. Así ha sido durante siglos y les molesta que en el siglo XX los trabajadores y trabajadoras, tras la Segunda Guerra Mundial, hayamos alcanzado cotas de bienestar y de convivencia democrática en paz como nunca había conocido el mundo. Por eso quieren eliminar la separación de poderes, controlar los medios de comunicación, controlar las redes sociales, metiendo miles de millones en ellas para, entre otras cosas, condicionar el pensamiento de nuestra juventud. Y, en definitiva, sembrar el odio, enfrentar al último con el penúltimo para que los trabajadores y trabajadoras no veamos la causa real de nuestros problemas, que no es otro que vivimos en un sistema de libre mercado injusto y descontrolado donde los corruptos, los oligarcas, quieren ser los caciques de siempre que puedan comprar la voluntad del pueblo a través del dinero. En definitiva, transmitir el poder a través de la herencia, sembrando el odio y canalizando el malestar que generan las desigualdades. Y no es nada nuevo. Ya lo hicieron los nazis en los años 30. Canalizar el malestar para tomar el poder y desde el poder vaciar de contenido la democracia. Y como sabemos de qué va esto y ellos tienen un plan, nosotros y nosotras también lo tenemos, compañeros y compañeras. La clase obrera organizada es el antídoto contra todas estas políticas reaccionarias. Y yo quiero agradecer a la Fundación 1 de Mayo que haya escogido Sisión para hacer este congreso tan importante, porque no es casualidad. Estamos a pocos kilómetros de la mina de Acamocha, hito fundacional de las comisiones obreras, que además me llena de orgullo poder decir que a través del impulso de la Unión Comarcal de Gijón, de la Fundación Juan Muñiz Zapico y del Gobierno de Asturias, especialmente de la Consejería de Ordenación del Territorio, que tiene la responsabilidad de memoria democrática, hemos logrado que la mina de Acamocha en los próximos meses sea declarada como lugar de memoria democrática nacional. En esa mina surgieron las comisiones obreras para pelear contra una dictadura, para traer a este país democracia y libertad, y hoy tenemos que resignificarla porque es lo que de nuevo toca. Pelear por más derechos, por más igualdad, poner en el centro de nuestras preocupaciones los intereses de la clase trabajadora, ser una herramienta útil que da soluciones a los problemas concretos, a la vivienda, a la siniestralidad laboral, a la defensa de un tiempo de trabajo más reducido para vivir mejor y trabajar mejor, a subir salarios para poder tener una vida digna, resignificar todas las cuestiones que nos atañen en el centro de trabajo para ganar la confianza de los trabajadores y trabajadoras. Somos, las comisiones obreras y el sindicalismo de clase, el mejor antídoto contra las políticas reaccionarias. Somos el seguro de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, porque cuando la clase trabajadora se organiza, como dice Comisiones Obreras en la última campaña de elecciones sindicales, tenemos el poder de cambiar las cosas. Compañeros y compañeras, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ser protagonistas de los cambios que tienen que venir, organizar la respuesta, organizar la rebeldía y poner en el centro de nuestras preocupaciones en los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Hacer sindicalismo hoy en día solo lo hacen aquellos hombres y mujeres que representan lo mejor de la sociedad. Hacer sindicalismo nunca ha sido fácil, en estos tiempos tampoco, lo sabéis bien. Pero tenemos que ganar la confianza de los compañeros y compañeras en el Tajo,
resolviendo los problemas concretos de la nómina, del cambio de condiciones de trabajo, de los acosos sexuales que hay en el trabajo, de las brechas de género. Tantas razones, ganar su confianza para ganar su afiliación a las comisiones obreras, ganar las elecciones sindicales y también ganar su confianza para que cuando haya que ir a votar no voten en contra de sus intereses de clase. Compañeros y compañeras, que tengamos un buen congreso. Ánimo, adelante. Muchas gracias por escoger Gijón para realizarlo. Y, desde luego, pensar siempre que el futuro no está escrito, que el futuro está en nuestras manos. Ánimo y adelante. Bueno, quien tiene ahora la palabra es Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1 de Mayo. Gracias. Gracias, Elia, por aceptar conducir este congreso. Gracias, José Manuel, a ti personalmente, pero a todas las comisiones obreras de Asturias, porque sin vuestro entusiasmo y vuestra dedicación esto hubiera sido muy difícil, por no decir imposible. Y quiero agradecer al Centro Pumarín su colaboración desde el primer momento en facilitarnos toda la infraestructura. Y ahora particularmente este detalle, que me gustaría que lo tuvieseis todos y todas, si no creo que en el mostrador hay unos cuantos ejemplares, que han tenido por iniciativa propia, nadie se lo ha pedido, pero han hecho una selección de libros y películas sobre autoritarismo y guerra que es una genialidad. No es porque muchos de los libros que citan sean publicados por la Fundación 1 de Mayo, o de algunos de los ponentes que participan en estas jornadas. Pero vamos, que está muy bien. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Este año, como sabéis, el título, el tema del Congreso anual es Autoritarismo y guerra, con un subtítulo muy clarificador, en defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz. Pero antes de pasar a explicar brevemente qué nos ha llevado a elegir este tema y en qué va a consistir, dejadme que me detenga a expresar nuestra más sincera solidaridad con el pueblo palestino y a denunciar el genocidio al que está siendo sometido por parte del Gobierno de Israel con la inestimable apoyo de Estados Unidos y la vergonzante complicidad por inacción de la Unión Europea. Es perfectamente compatible celebrar el fin de los bombardeos y el intercambio de rehenes y a la vez considerar que la verdadera paz solo se alcanzará cuando se haga justicia por los más de 67.000 palestinos y palestinas asesinadas y por la destrucción causada, cuando desaparezca la ocupación israelí y cuando el pueblo palestino pueda autodeterminarse dotándose de un Estado propio. El congreso que hoy inauguramos pretende ser, desde la humildad de lo que representamos, un modesto homenaje al pueblo palestino. Y por ello, mañana, antes de la clausura, intervendrá Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España. Cuando vemos lo sucedido en Gaza, cuando sabemos que hay una guerra en el corazón de Europa, como es Ucrania, cuando somos conocedores de que en estos momentos se viven conflictos armados en sitios como Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria, cuando asistimos a una espiral armamentista en la mayoría de países y particularmente en el espacio OTAN, donde existe la presión para incrementar los presupuestos militares hasta un 5% del PIB. Cuando vemos al país más poderoso del mundo y que pasa por ser la cuna de la democracia liberal, declarar enemigos internos a todas aquellas personas que no piensan como su presidente
y que no responden al patrón de heterosexual y anglosajón. Perseguir, detener de manera brutal, encarcelar y expulsar a inmigrantes. Fomentar la delación, coartar la libertad de cátedra de las universidades, atacar a los medios de comunicación y dejar sin trabajo a aquellos periodistas discrepantes. Procesar a los jueces que han intentado poner coto a la arbitrariedad y al abuso de poder. Sacar al ejército a la calle en aquellos estados donde gobierna el partido opositor. Cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra en una indisimulada declaración de intenciones. Despreciar el multilateralismo y las instituciones internacionales, empezando por la ONU y sus agencias, e imponer la ley del más fuerte en sus estrategias geopolíticas. Expresar deseos anexionistas hacia Groenlandia y Canadá. Acelerar los planes para derrocar al gobierno de Venezuela, dando carta de naturaleza al terrorismo de Estado al autorizar a la CIA a cometer actos letales en territorio de ese país después de destruir sin contemplaciones 5 embarcaciones. Considerar que la Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos. Negar el cambio climático. Cambiar sorpresivamente el paradigma del capitalismo, que no es otro que el del libre comercio, por el proteccionismo económico y el uso de la política arancelaria como arma de chantaje político, como acaba de hacer con respecto a España y el gasto militar. Crear una nueva oligarquía en torno a los grandes magnates tecnológicos y usar el poder político para engordar sus beneficios sin límites. En la editorial del País de ayer mismo se citaba que la fortuna de Trump de 2.300 millones de dólares ha podido incrementarse desde que ha llegado al poder, nuevamente, se ha podido multiplicar entre 3 o 5 veces. Intervenir en los conflictos bélicos como el de Gaza o Ucrania, no tanto por razones humanitarias como por razones de beneficio económico. Acordaros del Resort en la Franja de Gaza o de las tierras raras en Ucrania. Y, ¿por qué no decirlo?, para satisfacer la megalomanía de su presidente. Y cuando vemos hacer todo esto con la chulería y la arrogancia propia del abusón de la clase. Cuando vemos que ese es un fenómeno que recorre el mundo y supone una amenaza cierta para la pervivencia del proyecto europeo. Cuando vemos que la mayoría de países no ofrecen la más mínima resistencia y antes, al contrario, se pliegan a esta dinámica autoritaria como siervos sumisos. Cuando vemos que esta nueva etapa en la que ha entrado el capitalismo de la mano de la extrema derecha trae consigo más riqueza y privilegios para unos pocos y más pobreza y menos derechos para la mayoría, cuando vemos todo esto, cualquier persona preocupada por lo que sucede a su alrededor y con una mínima sensibilidad, llega a la conclusión de que estamos asistiendo a un fortalecimiento del autoritarismo y del belicismo, que no dejan de ser el reverso de la democracia y la cultura de la paz. Y esa conclusión genera a partes iguales preocupación, desconcierto, temor, rabia e indignación, y la necesidad de saber qué está pasando y hacia dónde vamos. Esa es la reflexión que nos llevó a la Fundación 1 de Mayo, que, como sabéis, es un centro de estudio, investigación, formación y debate promovido por comisiones obreras, a centrar nuestro congreso anual en esta temática. Como siempre, hemos intentado componer un programa que toque todos los palos. Se ha presentado, me ahorraré la referencia, pero para abordar ese programa contamos con personas de reconocido prestigio intelectual que son referentes éticos
a nivel internacional, nacional, procedentes de la academia, de la judicatura, de los medios de comunicación, de la economía, de la política y del sindicalismo. No puedo por menos que agradecerles muy sinceramente a todos y todas su disposición a participar en este congreso. Tariq Ali, José Antonio Sanauja, Roger Campione, Patricia Simón, Ana Herrero, Joaquín Bosch, Javier Pérez de Rollo, Victoria Rosell, Virginia Alonso, Mariliz Congosto, Bárbara Alonso, David Jiménez, Olga Salido, Carlos Martín, Ernesto García, Begoña Cueto, María Lois, Imanol Zubero, Cristina Monge, Unai Sordo, Nicolás Sartorio. Gracias, muchas gracias. Este año la actividad cultural, que ya empieza a ser un clásico en nuestros congresos, girará en torno a la presentación de un libro. Su autora, Anne Morelli, acompañada por Vicente López, presentará Principios elementales de la propaganda de guerra, texto que hemos traducido para que forme parte de las publicaciones que lleva a cabo la 1 de mayo en colaboración con la editorial Catarata y que en términos coloquiales nos viene al pelo. No en vano lo tenéis en vuestras bolsas. Gracias, Anne, gracias, Vicente. Y antes de la clausura, que correrá a cargo únicamente de nuestro secretario general, porque nos acaba de disculpar su ausencia a la vicepresidenta Yolanda Díaz, intervendrá, como he dicho al principio, el embajador de Palestina en España. Gracias al embajador. Amigos y amigas, bienvenidos al presente congreso. Nos gustaría pensar que con él conseguiremos lo que es la principal finalidad de la Fundación 1 de Mayo, que no es otra que animar el conocimiento y el pensamiento crítico desde la información rigurosa y el debate colectivo. Sin olvidar que de la tradición del pensamiento de la que venimos, el conocimiento tiene que inducir necesariamente a la acción transformadora. Nunca está de más recordar la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, en la que aparece el siguiente aserto. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Que así sea. Buen congreso. Bueno, pues quien debería subir ahora al escenario es, como acaba de decir Fernando, Tariq Ali, pero finalmente no ha podido viajar hasta Asturias por cuestiones de salud. No obstante, vamos a conectar con él por videoconferencia para que pueda ofrecernos, compartir con nosotros y con nosotras desde Londres su ponencia, el deterioro de los valores democráticos y de la paz. Pueden seguir la conferencia con los auriculares de traducción simultánea que han recogido a la entrada para poder seguir en directo las palabras de Tariq, al que ya podemos saludar, lo vemos ya en pantalla, así que bueno, os dejo con él. Gracias. Hello. No es una victoria ni para el pueblo palestino ni para la paz. Estamos hablando de una guerra que ya lleva tiempo entre israelíes y palestinos. Estamos hablando desde el año 1947 sin parar. Desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado hasta estas alturas. Y de hecho hemos visto muchísimas variaciones a lo largo de estos años. Aparece y desaparece de distintas maneras. Lo vimos en el 56 de nuevo y lo vimos de nuevo en el 67 otra vez. Y lo vimos otra vez en el 73 otra vez. Y lo vimos en el año 2002 otra vez. Y como está resurgiendo ahora, 2023, 2024, 2025. Esa es la realidad de lo que se está haciendo al pueblo palestino.
Y esto lo digo hasta cierto punto con cierta felicidad, porque a excepción del gobierno español, y de ahí la felicidad, el resto de países de la Unión Europea han capitulado y se han plegado. Y esto me lleva al tema que nos trae hoy aquí. Por un lado, el dominio por parte de los Estados Unidos, de países que lleva dominando desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Europa, que está en su bolsillo en gran medida, salvo una o dos excepciones. Ya he mencionado brevemente Japón. La isla de Okinawa sigue siendo base japonesa con muchísimos soldados americanos donde la población local protesta constantemente. Elige a alcaldes que exigen la retirada de esas tropas de Japón. Para nada, no sirve para nada. Corea del Sur, también ocupada por las tropas estadounidenses. Ahora China, rodeada por los Estados Unidos con su ejército, porque tienen miedo de China económicamente. Y este es el mundo en el que vivimos. Y cuando Putin intenta imitarlos, comportándose de la misma manera en su relación con Ucrania, se vuelven locos. ¿Pero cómo haces esto? Eres un bruto, eres terrible. Ahora se han expuesto al mundo. Ya no hay nada del estilo que conocíamos o que se llama derecho internacional. No hay derecho internacional que se pueda usar universalmente, porque Europa y el mundo ha visto genocidios en directo. Lo sabemos. Parece que los que no existen, no existen. No hay derechos para los palestinos. ¿Cómo podemos llamar a esto? Pues hay que llamarlo por su nombre. Lo están haciendo los mismos países. Colonialismo, imperialismo, ocupaciones. Millones de personas que han muerto en el mundo árabe. Desde que comenzó este mismo siglo, la guerra en Irak, más de 1 millón. La guerra en Líbano, la guerra en Libia, la guerra en Siria. Y con cada una de estas fases, los israelíes han sido utilizados por el oeste, el viejo y lejano oeste, el salvaje oeste. Están aplastando a estos países gracias a Israel porque quieren controlarlos. Y quieren controlarlos porque, como no pueden atacar a China directamente, las bombas para Irán. ¿Por qué? ¿Por armas nucleares o porque se suponía que las hacían? No, porque el 90% de las reservas de petróleo de Irán se destinan a China y saben que es un país importante para China. Por lo que es un mundo en el que los que gobiernan Occidente, que dicen estar a favor de la democracia, en realidad tienen que buscarse la vida por primera vez, porque la primera vez que los judíos en Estados Unidos dicen que no están apoyando la guerra iniciada por Israel. No pueden hablar de estas cosas en la universidad. Como resultado, las universidades de los Estados Unidos están amenazadas por el mismo Estado. No nadie más. El Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, están amenazando a sus propias universidades. De manera brutal, están actuando así en casa contra aquellos que se supone son inmigrantes ilegales, arrancándolos del lugar de trabajo, arrancándolos de la calle. Todo esto está creando una crisis semigrave también en casa, en los Estados Unidos. Y algunos de nosotros siempre hemos dicho que los países que se comportan de una manera fuera de sus fronteras acaban en algún punto, antes o después, comportándose igual dentro de casa. Y esto lo estamos viendo. No hace falta exagerar lo que está pasando en Estados Unidos porque es bastante grave. En definitiva, un ataque contra la democracia. Un presidente que se comporta como si fuese un emperador, que toma medidas legales contra cualquiera que le moleste, cualquiera que le irrite.
recordamos esas monarquías absolutistas de Europa, es lo mismo. Así están las cosas. No es un mundo agradable. Y celebrar las victorias no existentes no debería ser parte de lo que hacen los progresistas, la izquierda, llamémonos como queramos. No deberíamos aplaudir nada de esto. La cultura de Occidente se ha visto infectada por todo esto que acabo de describir. Si vemos el número de personas en los Estados Unidos, la gente que gana mucho dinero de Hollywood, de la tele, muy pocos han atacado el genocidio de Gaza. Unos pocos sí, han alzado la voz, algunos también de España, Javier Bardem, por decir uno, pero también otros españoles en Hollywood, quizás han alzado la voz más alto que la mayoría de actores que allí están. Y luego tenemos esos premios supremos que ofrecen las culturas occidentales, los Nobel, que se ofrecen una vez al año. Vaya farsa la que se está dando en Oslo. Trump, el presidente emperador de los Estados Unidos, va y dice: quiero el Nobel este año. Mira, yo he conseguido la paz en 7 países. ¿Qué 7 países? Afganistán, vale. Retiraron las tropas. Trump retiró las tropas. Pero el precio, el premio, el comité, por cierto, siempre ha tenido problemas porque estamos hablando de un comité ideológico, político, que se tiene que plantear muy bien a quién da el premio. A Kissinger se lo dio, a Menachem Begin se lo dio, a Obama justo antes de enviar tropas y más tropas a Afganistán. Y no pudieron dárselo a Trump porque se lo puso muy difícil, porque lo pidió abiertamente, dando por hecho que cuando él pide algo, la gente lo hace. El comité del premio de los Nobel hizo lo siguiente que pudo hacer, que fue consultar a los agentes de agencias de inteligencia en los Estados Unidos, en los distintos países, y dijo: ¿cómo podemos complacer a Trump sin darle a él el premio? Y el consejo que recibieron fue: los Estados Unidos piensa atacar a Venezuela con operaciones de la CIA para quitar a Maduro. Y la líder de la oposición es una mujer cercana a las líneas de Trump, admiradora de Thatcher, que dice que quiere que los Estados Unidos invada Venezuela, su propio país, y quite al gobierno para que sea ella la que llegue al poder, y promete a los Estados Unidos que va a privatizar todos los bienes nacionales, todos los bienes gubernamentales y estatales, incluyendo el petróleo. Y a ella le dan el Premio Nobel por la Paz, mientras que ahí, a ojos de Europa, se ha visto las flotillas por la paz que ha intentado llevar alimento a Gaza. Gente valiente, muy valiente, que se han sacrificado para llevar allí alimentos. Y ellos ni se plantearon darles el premio a la flotilla, porque lo que está haciendo Israel a los palestinos, lo que lleva haciendo, lo que seguirá haciendo, no importa, no les importa para nada a los del comité. Esta es la cultura en la que vivimos. Y si vemos la cobertura de lo que se está pasando en Gaza, en Oriente Medio, en la prensa generalista, en la mayoría de los países, no voy a decir en todos los países, pero en la mayoría de los principales países, y me refiero aquí a la BBC en Reino Unido, la BBC que se dice neutra, parcial, para nada, propaganda, la televisión francesa, la prensa francesa, propaganda. Los alemanes, no es que es casi ni broma, puedo decir, piensan que es culpa de las víctimas que haya un genocidio. Que son ellos los que tienen la culpa, que son ellos los responsables del genocidio
y también del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Y le pasan la culpa ahora a los palestinos, que son víctimas indirectas a su vez del genocidio europeo de la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío. Y son ahora los que son víctimas de la Unión Europea, de los principales países de la Unión Europea, que son los que controlan en realidad la Unión de forma no democrática. Y esta es la situación a la que nos enfrentamos, compañeros y compañeras. Es una situación a la que tenemos que poner fin, hay que luchar contra ella. Y voy a usar la palabra irónico, me parece irónico, pero quizás irónico se queda corto. En realidad es conmovedor. Las muestras, el movimiento solidario que ha surgido ahora, prácticamente en todos los rincones de la mayoría de principales países europeos. Esto que está obligando a la gente a pensar, porque ya no lo entendemos. El gobierno español ha tomado una postura clara y se ha salido a la calle también, demostrando los vínculos históricos con judíos y musulmanes, porque la España medieval era un crisol de judíos, cristianos y árabes que en ocasiones lucharon, pero a menudo vivieron en paz hasta 1492, cuando se expulsó a los judíos, y luego en 1526 a 28, cuando se expulsó a la mayoría de musulmanes. Pero incluso se les dio la opción, conviértete o muere. A los palestinos ni eso se les da, ninguna opción le están dando los israelíes. Los están tratando como animales, así que está muy bien que España se haya alzado con esta causa. Me preocupaba que pudieran ser como otros en Europa, pero ahí están. Y hace unos días en Barcelona, demostraciones. Antes de esto en Milán, huelga también parcial en partes de España, una huelga general importante en Italia, donde hay un gobierno de extrema derecha. Gaza. La lucha del pueblo palestino, la victimización de los palestinos, todo esto de nuevo ha despertado la conciencia política que no habíamos visto en Europa en décadas. La última vez fue con la guerra de Irak. Otra guerra extranjera comenzada por los Estados Unidos con el apoyo por aquel entonces de franceses y alemanes. Bueno, ellos no, pero sí los británicos, porque ahora es un Estado fascista el Estado británico. Hacen todo lo que hacen los Estados Unidos. Vemos lo patético que es Stammer allí en esa presentación diciendo que cuando quería hablar y Trump le dijo, Nana, ponte para allá. Esa es la situación donde el honor de estos países, la mayoría de estos países, está en manos de la gente normal y corriente, los que salen a la calle. La opinión tiene que verse en los votos y tiene que verse claramente en Alemania, en Francia, en Reino Unido, donde la mayoría, la gran mayoría de los ciudadanos se oponen a lo que está pasando ahora en Gaza y que no defenderá a Israel. Los israelíes puede que no se den cuenta, pero al hacer lo que han hecho, al cometer las atrocidades que han cometido con el apoyo de los Estados Unidos de América sobre todo, y los alemanes también en Europa, ya nadie les entiende. La compasión que podrían haber sentido esos pueblos por el genocidio contra los judíos de la Segunda Guerra Mundial no se extiende tanto. Y otra pregunta que nos queda por responder es ¿qué pasa con la educación sobre el judeocidio? Todas esas políticas, todo lo que hemos aprendido, todas esas series de televisión sobre este tema, esos recordatorios constantes, genial, no me opongo para nada, pero si no sirven para nada más,
porque se centran únicamente en un evento horrible que sucedió y que, sin embargo, no nos enseñan a prevenir frente a otros eventos que quizás ya han pasado, como en Armenia o en Congo, por parte del colonialismo belga. De esto no se habla. Estamos haciendo como si hubiese solo un genocidio. Ya está, algo especial y no hay nada más, no importa nada más. Y el resultado es lo que nos encontramos en las guerras de hoy. Todos estos políticos en Alemania, Francia, Reino Unido y en algunos otros países de Europa, poniéndose de rodillas, aceptando lo que impone los Estados Unidos junto con Israel. Y en esta situación, que la clase obrera vuelva a despertar, que vuelva a haber militancia de clase contra una guerra que está sucediendo a cientos de miles de kilómetros, es algo muy importante que también va a afectar a la política europea. Veámoslo así, la situación en estos países capitalistas es mala. Dejando Gaza de lado, vamos a olvidarnos de Gaza aunque sea por un minuto, pero es que han sido incapaces de hacer frente a la crisis de la OTAN y se han comportado como si no hubiera problemas graves, todo va a volver a la normalidad, no ha habido crisis, el capitalismo va a resistir a la crisis del ladrillo, a todas las crisis. Pues ahora tenemos crisis en todos y cada uno de los países de Europa y una crisis creciente también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos intentan resolverlo utilizando su poder militar. En vez de realizar esas medidas anticapitalistas, esas reformas económicas tan necesarias a estas alturas y que son la única manera de poder avanzar. La gente dice que la extrema derecha cada vez es más popular. Sí, sí. En los años 30 también fue muy popular en Alemania y en Italia. Porque utilizan el racismo, utilizan el antisemitismo, atacan a sindicatos, a los activistas de izquierdas, a socialistas, a comunistas y dicen, estos son el problema. El sistema va bien, es fantástico. Lo mismo que hemos escuchado otras veces. Hay partidos que apoyan a esos antiguos fascistas, que a veces son descendientes directos de esos partidos, incluso en España. Ese compromiso que hemos visto, o por lo menos ese intento de compromiso con los sucesores de Franco, funcionó hasta cierto punto, pero ahora estamos viendo los verdaderos resultados, donde están saliendo las verdades escondidas de Vox. Y de nuevo en relación con los grupos de extrema derecha de otros lugares. Y el presidente de los Estados Unidos ahora apoya abiertamente a aquellos que se están matando los unos a los otros delante de sus narices. Make America Good Again. Hay gente de la que no hemos oído hablar nunca. Hay uno de la extrema derecha que mató a otro de la extrema derecha, nunca habíamos oído hablar de ellos, la culpa es de la izquierda y Kirk no nos sonaba de nada, pero ahora te dicen, ¡ay, qué tragedia, qué tragedia! Pero, a ver, no es que yo esté a favor de asesinar a nadie, nunca en ninguna situación. No, el asesinato nunca es la manera de solucionar problemas, al menos no es la izquierda en la que yo me crié. Pero es que lo estáis haciendo vosotros y echando la culpa a la izquierda. ¿Por qué? Porque es el único recurso que os queda. Porque la ideología, el sistema económico está todo corrupto y no tenéis el valor de hacer frente. Y por eso vemos un aumento del autoritarismo. En Gran Bretaña, por dar un ejemplo, hay un grupo de personas, una base muy amplia, ni siquiera de la izquierda, estamos hablando de los mayores, de los jóvenes. Ya montaron el grupo Palestine Action, no violento, e identifican las fábricas de armas israelíes y las fábricas británicas que llevan 2 años colaborando con ellos desde que empezó el genocidio. ¿Y qué hacen? Los pintan y dicen, aquí se está apoyando el genocidio. A veces incluso se han metido en una base aérea y también han pintado las paredes. Y
Gran Bretaña ha apoyado este genocidio plenamente, en términos ideológicos, políticos. Han enviado también aviones, han enviado aviones de vigilancia, también desde Chipre para espiar y luego para volver y contar lo que estaban viendo. Esto es lo que están haciendo los israelíes, esto es lo que están haciendo o no. Es un movimiento no violento, pero es efectivo porque tiene muchísimo apoyo. Bueno, pues lo han declarado organización terrorista. ¿Qué ha ocurrido? Es impresionante. La gente dice, apoyamos Palestine Action, nos oponemos al genocidio, con sus carteles, sentados en el parque, sentados en la calle. Han detenido a cientos de personas. Y hay más prisioneros políticos ahora en Gran Bretaña que en la Rusia de Putin. Hemos llegado a ese punto. Les van a soltar, claro, porque es que esto es un chiste. O bueno, eso espero yo, ¿no? Porque los juzgados están ahora viendo qué pueden hacer. Pero que exista este tipo de autoritarismo de un gobierno laborista, con el apoyo de los conservadores, con el apoyo de la extrema derecha, el grupo de Reform. Esta es la situación que tenemos. Hay resistencia, hay oposición, pero las probabilidades no están de nuestra parte. Los medios de comunicación apoyan al gobierno y esto me recuerda, porque esto sí que lo recuerdo. Moscú, en los años 80, estuve allí para ver a Gorbachov y su equipo, a ver qué se estaba cociendo en la Unión Soviética, y la prensa era lo más libre que haya visto yo jamás en la prensa europea. Debates, diversidad, gente hablando de política, hablando, debatiendo. Esto ya no se puede hacer en Gran Bretaña, porque incluso los liberales, como el Guardian, han publicado cosas muy sesgadas. Están todos con el gobierno. Y en este mundo en el que vivimos, utilizar chivos expiatorios, por ejemplo, los que se oponen a la guerra en Oriente Medio, con ataques a los musulmanes, con grandes prejuicios, la islamofobia cada vez mayor en toda Europa, un país tras otro. Esta es la Europa en la que vivimos hoy. Estos son los Estados Unidos que muchos americanos no les gusta, pero en la que ambos partidos, demócratas y republicanos, están de acuerdo en los principios básicos de cómo se gestiona el gobierno. Y, por cierto, dejadme decir, Trump, bueno, lo sabemos, de esto ya se ha hablado no hace mucho, nada de lo que ha hecho hasta ahora no ha sido hecho antes por los demócratas. Biden podría haber puesto fin al genocidio. No, lo mismo que Trump, ¿eh? Incluso más cerca de Israel estaba. Obama, el gran presidente liberal por el color de su piel que no es blanco, deportó a más inmigrantes ilegales, o así llamados, o así supuestos, que Trump hasta la fecha. La diferencia es que Trump hace ruido, presume de lo que hace, y los otros lo hicieron en silencio. Esta unificación del centro-derecha al centro-izquierda en la mayor parte de Europa es resultado de lo que yo he descrito antes como un centro-extremo o centroextremismo. Ese centroextremismo está dando lugar al extremismo de derechas. La llegada de Meloni, que ha llegado a Italia, Le Pen, que no ha llegado al gobierno por una serie de maniobras, aunque Mélenchon y otros se oponen desde la izquierda. Pero no es una buena situación. Suecia también hay fascistas en el poder. Tenemos que entender esto, porque salvo que lo entendamos, salvo que lo aceptamos, que las cosas están así, y no hagamos que todo es bonito, todo es positivo, ¿no? Como Sharm el-Sheikh, esa reunión de hace unos días tan absurda. No vamos a poder avanzar, salvo que lo aceptemos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.
Gracias, Tariq Ali. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Quien quiera intervenir, preguntarle, compartir algún tipo de reflexión con nuestro invitado, pues nuestros compañeros están con micros de mano. Así que, bueno, podéis pedir la palabra para que se puedan acercar a vosotros. Tranquilo, solo hay uno, ya me ocupo yo. Daros la oportunidad de intervenir. Gracias. Buenos días, bon dia, thank you very much. Muchísimas gracias. Sí. La pregunta es sobre el efecto de la crisis económica y la afectación a la clase trabajadora en esta situación política en la que resulta tan complicado movilizar a la sociedad que ha perdido la concepción de ser clase obrera. So my question is, what about the economic crisis and the impact it has in the working class? As because of the political situation we see now, it's very difficult to mobilize society. As society no longer understands the concept of working class, we don't see people understanding that they are working class. Could you hear the question? Ahora aquí. Can you hear me on the computer? Good. So I'll translate because we're having some technical issues. So the question was, what about the financial crisis and the effect it's having on the working class? As a result of the political situation that is so difficult now, we find it difficult to mobilize society as people don't identify with working class anymore. There's not that identity anymore. La clase obrera debería identificarse consigo misma, porque cuando la gente lo ve, los demás les apoyarán. Si conseguimos esto, y se ha visto en Italia hace bien poco, en Génova, cuando dijeron que iban a apoyar, pues el apoyo llegó de otros sectores de la sociedad. Si se moviliza la clase obrera, la que sabe que es clase obrera y pide apoyo, los demás le apoyarán. El problema es que hay muchos partidos de clase obrera que ahora son adictos al capitalismo neoliberal y su nuevo sistema y creen que no hay otras alternativas, pero sí que las hay. Hay otras alternativas y cuando se utilizan para atacar a la izquierda, pongamos por ejemplo lo que está pasando en el hemisferio occidental. El presidente argentino de Milei, de extrema derecha, lo está pasando fatal. ¿Por qué? Porque sus reformas de extrema derecha no han servido para nada. El pueblo está enfadadísimo y los Estados Unidos y sus directivos o sus gobernantes multimillonarios están ofreciéndole millones y millones y millones para que no deje el poder. El Estado tiene ahí la capacidad y tiene el dinero para transformar la sociedad y dar la vuelta a ese consenso que establecieron Reagan y Thatcher en los años 80 y los años 90 y deberían hacerlo. La presión desde abajo hacia arriba les va a ayudar a hacerlo. No vale para nada decir que nadie está haciendo nada. Es que tenemos que hacerlos nosotros. A estas alturas tenemos que entender, es una cuestión de movimientos de solidaridad. Lo vemos con Gaza, necesitamos ese movimiento solidario con la clase obrera y con todos los países europeos. Sí, hola.
Recientemente salían unos datos en una encuesta que la mayoría, bueno, no la mayoría, un porcentaje grande de la juventud aquí en España apoyaría soluciones autoritarias sin, mayor querencia por la democracia. ¿Cómo propone o sugeriría hacer atractiva esa solidaridad cuando vemos que las generaciones que van a tomar puestos directivos o de la sociedad están pensando así ahora mismo? Gracias. So we saw that quite recently in the news, and there's a large amount of young people in Spain who would support authoritarianism in Spain, and they have no interest in democracy, or so it seems. So how would you suggest we attract them? How do we make them see that solidarity matters, as they are going to be the future leaders of society? Hay ese cambio generacional, ¿verdad? Eso conlleva el cambio en otros ámbitos. Los jóvenes se están despolitizando, no tienen interés en la política o quizás incluso se han desviado hacia la derecha porque estos gobiernos en Europa, sobre todo en la Unión Europea, prácticamente no han hecho absolutamente nada para politizarlos de manera positiva. La gente piensa pues que la extrema derecha está demonizando las minorías, que está atacando o reescribiendo la historia, el pasado. Piensan que esa es la manera de avanzar, que es la única vía a futuro. Un problema que tenéis en España, ya lo he dicho, es que el trabajo que han hecho los partidos políticos no antifascistas y los antiguos fascistas que trabajaron también con Franco mucho año, pues bueno, preservaron la monarquía, hubo unas reformas limitadas en la sociedad y luego con Felipe el Partido Socialista. En España lo recuerdo, porque iba mucho. Tan corrupto los vínculos entre este partido y las empresas de construcción, los conoce todo el mundo. Hasta el rey de España, recuerdo yo, tuvo que ir a hablar con el Partido Socialista y decir, oye, hay que bajar el nivel de corrupción. Con lo que ahí tenemos la escala, ahí tenemos el registro. No podemos echar la culpa a los jóvenes por no confiar en los políticos. Si los políticos llegan y ofrecen algo distinto, a lo mejor ahí llegarán los jóvenes. Pero si no pasa esto, sobre todo en la clase media, ahora que no solo la clase media, pues el ciudadano se acerca a la extrema derecha. Y este problema está en toda Europa, no se limita a España. Y tiene que ser algo que se responda de manera positiva, diciendo sí, hay alternativas al capitalismo, a aquellos que marcan las normas del capitalismo hoy por hoy, porque no nos están permitiendo ofrecer reformas a fondo, pero hay que intentar hacerlo. Hay mucha gente ahora que dice que los políticos en Europa, en los Estados Unidos, claro, esto no hace falta ni que decirlo, están aliados con los ricos, los ultrarricos y los que se meten en política solo por sacar dinero. Y la extrema derecha ofrece algo radical de la derecha. Y la gente se desvía hacia estos extremos. Y lo hemos visto incluso en Gran Bretaña, en Reino Unido. Lo estamos viendo. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por este análisis, este fantástico análisis. Yo tengo dos preguntas. Una es si la situación económica de Estados Unidos, esa situación de quiebra económica del Estado, puede provocar algún revulsivo dentro de los Estados Unidos. Y la otra es la reacción de China ante el cerco que está construyendo Estados Unidos. Esa tensión, ¿hasta dónde nos puede derivar? First of all, thank you for being with us. It is wonderful to get a chance to listen to you. Then I have two questions. First one has to do with the suggested bankruptcy of the financial system in the United States. Will it maybe lead to a change and so reforms will be possible? And second question, China has been walled off by the United States. What kind of consequences could there be out of that?
En el caso de los Estados Unidos, tal y como está ahora, hay algo que sorprende muchísimo, y es que es un país donde no hay oposición para nada en términos políticos. Los demócratas no se oponen a lo que está haciendo Trump. Y la única oposición que podemos percibir vendría de la campaña para la alcaldía de Nueva York, donde un demócrata de izquierdas que se llama socialdemócrata, está ahí como candidata demócrata de las primarias y ofrece a la gente que, lo primero, está diciendo que se opone por completo y firmemente al genocidio que apoya Estados Unidos contra Gaza. En segundo lugar, nos dicen que se están haciendo muchas cosas en Nueva York, se han hecho en estas últimas décadas para ayudar a millonarios y multimillonarios que viven en la ciudad. Después nos dice, en tercer lugar, que lo que necesita Nueva York es más vivienda pública, que se congelen los alquileres, porque los alquileres se están disparando año tras año. Se necesita una reforma básica del sistema de transporte público y, de hecho, ha incluso hablado de que puede haber transporte gratuito algunos días. Esto es práctico. Para jóvenes, para mayores, es muy eficiente esta campaña. Un ejemplo. En un vídeo para su propaganda política se vistió de traje, de corbata y se metió en el mar en Coney Island. Hacía un frío horrible. Se metió en el mar, salió temblando. ¡Qué frío, qué frío, qué frío! Está helada. Pues eso es lo que voy a hacer con los alquileres, congelarlos. Y esto es muy popular, ¿no? No es poca cosa. Y si gana Nueva York, yo creo que podría reavivar la oposición en otros lugares. Además, Trump está contratando básicamente matones para sacar a la gente de sus casas, para así deportarlos después a otros lugares del mundo. También está afectando la relación entre los Estados Unidos y el centro, con lo que vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. No es que yo tenga mucha esperanza en este sentido, también lo quiero decir. Segunda pregunta, China, fundamental. Los chinos han transformado el país. Una transformación muy popular dentro de las fronteras chinas. No es universal. Hay mucha desigualdad en China, pero esa transformación, la transformación de ciudades, cómo se están construyendo, la atención que se está prestando a la ecología en la construcción de esas nuevas ciudades, de los parques, es impresionante. El sistema de transporte público jamás había sido tan bueno y luego, efectivamente, los Estados Unidos nos dice, bueno, vamos a dejar que China lo haga porque es que nos tiene que comprar un montón de cosas para hacerlo. Pero, hombre, sí, claro, tienen una buena relación económica, pero los Estados Unidos los necesita tanto como China los necesita a ellos. Por esto está imponiendo estos aranceles que son una locura y los chinos han respondido muy bien, también lo quiero decir. Los chinos, porque a la gente se le olvida, los chinos ocupan un lugar en la conciencia común, sobre todo cuando se han quitado restricciones, porque se piensa que el Estado todo lo controla en la economía, pero China inventó el papel. Hace siglos inventó el papel, inventó la pólvora. Tantos avances tecnológicos vienen de China en un momento en el que Europa estaba todavía sumergida en las sombras y América pues casi estaba a medio poblar.
son tradiciones y que no se nos ha olvidado los avances tecnológicos de China en el pasado y en el presente con sus propios recursos están siendo algo que les mete miedo a los Estados Unidos. ¿Y cómo pueden ponerle fin? ¿Solo a través de comercio y aranceles? No creo para nada. Y luego están ahí, en Washington, los pájaros que dicen que tendría que ser guerra, pero guerra contra China supone empezar la Tercera Guerra Mundial. Los chinos no tienen la capacidad para derrocar a otros países. Tienen un sistema defensivo, un ejército defensivo y naval muy potente para mostrar que el Pacífico no es solo de los Estados Unidos y pueden defenderse perfectamente. Si se les ataca, los americanos sufrirán, pero ahí volvemos a tener otra guerra mundial. Y eso sería un desastre para todos, para todo el mundo, para los ciudadanos del planeta. Ahora, ¿los americanos pueden hacerlo? Pueden. Ya lo han hecho. En otros países. Podrían hacérselo a China. Pero las consecuencias serían muy graves. Y si siquiera se lo piensan, pues no sabemos qué podría pasar ahí. Dentro de esa élite que gobierna los Estados Unidos, que también incluye al Pentágono, en América siempre ha habido una presencia militar en su gobierno. El Consejo de Seguridad, por ejemplo. Siempre hay representantes del ejército en el gobierno y esto se remonta a la fundación misma de los Estados Unidos. Podrá haber problemas y los habría si van a la guerra, pero es que no pueden controlar a China. Han tenido relaciones amistosas con Rusia, pero la OTAN se ha ido acercando a las fronteras de Rusia y esto se ha opacado. Es uno de los motivos, no el único motivo, para los ataques de Putin contra Ucrania. No están haciendo frente a esa realidad, se niegan, son provocadores y luego tienen ahí a los políticos alemanes diciendo vamos a luchar. Algunos de mis conocidos en Rusia me dicen que los alemanes no se han olvidado todavía de la Segunda Guerra Mundial y que fue el Ejército Rojo el que los derrotó, los que acabó con el Tercer Reich en las batallas de Stalingrad. No les han perdonado, no nos han perdonado, dicen, por lo que a lo mejor algo intentan. Aunque creo que es una fantasía, ¿eh? Los alemanes estarían locos si hicieran algo así, pero estamos en un mundo inestable y China tiene que existir. Puedo estar de acuerdo o no con el gobierno chino, en muchas cosas no, pero está muy bien que estén ahí, que existan y que los Estados Unidos no los controlen como controlan a Europa. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer su interesante intervención. Mi pregunta tiene que ver con la respuesta que ha dado a la pregunta anterior. Me gustaría que profundizara un poco en cuál ha sido la posición de China frente a lo que denominamos desde Europa el conflicto en Oriente Próximo o la crisis de Palestina e Israel, ¿no? ¿Por qué no ha tomado una posición más activa frente a ese conflicto? Si es una cuestión de debilidad o por otros intereses. Muchas gracias. First of all, again, thank you very much for being with us today. My question actually is, I'd like you to elaborate on your second reply before. I want you to explain the position of China when it comes to the Middle East or when it comes to the crisis between Palestine and Israel. Why haven't they been more active? Is it weakness? Is there another reason why they are not standing up? Pues yo creo que los chinos decidieron ya hace mucho, y estoy hablando de antes de la transformación de China, decidieron que se iban a quedar fuera de los conflictos
Y tuvieron muchísimas oportunidades, de hecho, pero lo que decidieron fue intervenir en la guerra de Corea. Mostraron o consiguieron que en los 50 Estados Unidos no ocuparan gran parte de Corea. ¿Por qué? Porque la guerra en Corea podía tener relación con la Revolución China. Bueno, es que la tenía. Y dieron mucha ayuda, donaron materiales también a Vietnam en los primeros días de esa guerra, pero después, en esas luchas con la Unión Soviética, la política exterior china se convirtió en algo oportunista y esto no ha cambiado. Ahora, básicamente, lo que dicen los chinos es: solo nos interesa esos países con los que tenemos comercio. Ayudamos, pero no vamos a interferir en las políticas de estos países. Con lo que Irán, que tiene una relación económica y comercial con China, esto sí que lo denunciaron, pero nada más. Y a lo largo de esta guerra, este genocidio en Gaza, sí que lo denunciaron ahora, a última hora, pero al mismo tiempo el embajador chino en Israel escribió una carta como una editorial para el Jerusalem Post diciendo que no tenían nada en contra de Israel, que lo más importante para ellos eran las relaciones comerciales que mantenían ambos países y que no había que preocuparse mucho, que nada de lo que fuera a hacer China iba a perjudicar a ninguno de los lados del conflicto. Qué ascazo me dio, la verdad, ¿no? Decir esto en público. Si esa es tu postura, pues por lo menos ten la boca cerrada. Pero bueno, sabemos que lo hacen así. A la gente le puede gustar o no, pero España ha mostrado más principios que otros países. Y no hablo solo de China, también el mundo árabe. Calladitos. Gente que tendría que estar enfadada, pues no están lo bastante enfadados como para sacrificar sus vidas, porque saben que les van a pegar un tiro estos regímenes si salen a la calle, alzan la voz en Egipto, Jordania, etc. Pero la colaboración de las élites árabes con los Estados Unidos y con los israelíes en consecuencia es algo que me sorprende que nadie va a olvidar. En términos efectivos, en realidad, los palestinos han estado solos. China no es progresista en cuanto a política exterior, ¿de acuerdo? Sigue sus propios intereses, eso es lo que protege. Y podrían decir, bueno, pues es que los intereses podría también implicar enviar, pues no sé, un par de barcos armados para defender a Irán. No, esto no se hace. No lo han hecho tampoco con Pakistán, donde tienen relaciones estrechísimas. Y llegó el fascismo a Pakistán, pues esta misma semana. China lo dejó muy claro. Pidió que ambos bandos dejasen de hacer la guerra, animaba a la negociación, pero ya está, ahí se quedan. No han hecho nada más, para nada. Con lo que no nos hagamos ilusiones en cuanto a lo que puede hacer o lo que va a hacer el gobierno chino y sus representantes. Si no me falla la memoria, la única vez en estos últimos años en los que ha habido una movilización espontánea en el pueblo chino, ¿de acuerdo? El pueblo, contra algo que estuviera pasando en el resto del mundo, fue cuando los Estados Unidos, junto con la OTAN, bombardearon a la embajada china en Belgrado durante la guerra de Yugoslavia. Eso dio lugar a una verdadera acción, porque nadie en China se creyó que fuera un accidente, con lo que hubo manifestaciones, gente normal y corriente salió a la calle en todos los lugares del país denunciando a los Estados Unidos. Yo creo que esa ha sido la ultimísima vez en la que ha pasado algo así en China, con lo que no podemos confiar en que ellos vayan a hacer nada. Bueno, gracias. Hasta aquí el turno de palabra. Disculpas por esos problemas técnicos
del principio con la traducción simultánea y agradecimiento expreso a la intérprete que ha permitido tener un diálogo fluido con Tariq Ali, al que despedimos, esperando poder... Esperando contar con él. Bueno, ya no está. Pero gracias otra vez a la intérprete de nuevo. Me parece un trabajo muy complicado y más con estas. Bueno, le escuchamos. Ojalá hubiese podido estar en persona. Qué pena no estar ahí. Y bueno, ahora eso sí, tenéis que ir saliendo para devolver los auriculares y recuperar vuestros DNIs. Y nos volvemos a ver en la sala a -10 aproximadamente para empezar con la primera de las mesas. Gracias.